por si viene más gente, porque los que estamos, y yo creo que poquitos y bien avenidos hacemos mucha más labor que muchos y dispersos. Buenas tardes, gracias por estar aquí y acompañarnos en este momento, sobre todo la familia que viene de Benamejí, que además han llegado antes que nosotros, y los demás también. La señora que viene de Ciudad Reales, que eso demuestra un gran interés en este tema. Yo voy a ser breve, voy a presentar nada más que la sesión que vamos a dar hoy aquí, porque ahora nos esperan ya, estamos empezando, la inauguración fue el día 23 en el Servicios Sociales, esta es la segunda sesión informativa y bueno, pues ahora empezamos ya sin parar, vamos a ir a las Navas. Bueno, tenemos primero en el Centro Cívico El Valle, donde nosotros tenemos la sede, después vamos a las Navas y después ya tenemos cerrado también el día para Jauja. Aparte de eso, las intervenciones que vamos a tener en radio, que ya tenemos una sesión al mes en Radio Lucena, vamos también a ir a Radio Rute y bueno, utilizar los medios para difundir los proyectos que estamos poniendo en marcha y que espero que sean fructíferos para todos los enfermos mentales y sus familias, sobre todo las familias que son las grandes olvidadas en este tema, y hablo por propia experiencia. Y sin más, bueno, ya creo que la mayoría de los que estáis aquí conocéis que es la Asociación El Sauce, que trabajamos desde hace 15 años en Lucena. Parte de estos años hemos estado dedicados a la construcción de una residencia donde actualmente hay viviendo 12 personas con enfermedad mental grave, tanto hombres como mujeres, y ya desde junio del año pasado estamos haciendo trabajo concretamente de asociacionismo, porque creo que es lo más importante, asociarse y juntos yo creo que podremos hacer muchas cosas, porque poquitos no nos escuchan en ninguna parte. Y eso lo sabéis los que estáis en Benamejí. Y bueno, lo poquito que he hablado con la mujer de Encinas Reales, uniéndonos es como podremos hacer hoy nuestra voz. Y sin más, doy paso aquí a nuestro invitado de honor, don José Luis Gutiérrez Calle, doctor en Derecho, y que nos hablará sobre muchos temas que nos interesan a los familiares. Bueno, muchas gracias, María Estrella, que no sé si te digo bien cuando, si Estrella, te conoces por Estrella o por María Estrella. Y yo no sé si aparece aquí, al margen del currículum de esa circunstancia, lo más importante para mí, cada vez que hablo sobre los temas de salud mental, en cualquier foro en el que pues, me invitan, yo antepongo mi condición de familiar. Es decir, yo tengo 2 hermanos con esquizofrenia y entonces pues sé lo que es el cuidado y atención de una persona con enfermedad mental y sé las carencias que tenemos que soportar y lo que hay que arrimar el hombro en el día a día si se quiere llevar una vida más o menos digna. Por lo tanto, las cuestiones jurídicas y sanitarias de las que vamos a hablar a continuación me han llegado a mí como consecuencia de la cuestión principal que es el ser familiar y como consecuencia de esa circunstancia y de que además pues, tuve que hacerme cargo en su momento de mis 2 hermanos, pues ha venido todos estos conocimientos que se van adquiriendo con la experiencia, con el estudio y con los topetazos que te va dando con las diferentes administraciones. Y así más, y entrando en lo que es la guarda, que es el cuidado, la atención de las personas con enfermedad mental, para no aburrirlos mucho, vamos a hacer un recorrido histórico, ¿no? Que lo vamos a dividir en 2 etapas, hasta el año 80, que es lo que había en España hasta el año 80, jurídico y sanitario en relación con las personas con enfermedad mental. Pues desde el punto de vista jurídico había muy poquito. La incapacitación, de la que después hablaremos, pues solamente se acudía a ella cuando una persona que estaba ingresada de por vida en el manicomio, pues por circunstancias de la vida venía a ser titular de un patrimonio y en consecuencia había que poner y administrar el patrimonio. Entonces se acudía a la incapacitación, se le nombraba un tutor, se ponía en valor el patrimonio que había venido pues, a ser titular y a partir de ese momento pues, se le olvidaba de nuevo y quedaba recluido en el manicomio. Y esa era todo lo que el mundo del derecho
se refería en relación con las personas con enfermedad mental. Desde el punto de vista sanitario, la cuestión, pues yo creo que está también bastante conocida de antemano por todos nosotros, ¿no? La reclusión perpetua, inicialmente vinculada a los establecimientos de beneficencia, después los hospitales psiquiátricos provinciales y demás, y los tratamientos, pues encierro e inmovilización y poco más. Y así fue la historia desde el punto de vista jurídico y sanitario hasta que entra en vigor la Constitución y los años 80. Claro, esta situación de privación de libertad de una persona de manera permanente pues era absolutamente incompatible con la Constitución, con el respeto a los derechos humanos, con la libertad de una persona y demás. Y entonces hubo que modificar todo el estado de cosas, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, fue muy importante la modificación que se hizo en octubre del año 83. Se modificaron casi 100 artículos del Código Civil y a partir de ese momento las cosas iban a cambiar de manera sustancial. Con anterioridad, a una persona se la incapacitaba porque padecía una enfermedad. Una vez que se le diagnosticaba esa enfermedad, locura, demencia, sordomudez o prodigalidad, automáticamente era incapacitada. A partir del año 80, con esta modificación de la que hemos hablado, el Código Civil instaura una fórmula ya bien diferente. Y dice, son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a una persona gobernarse a sí misma. Es decir, que el hecho de que una persona tenga una enfermedad mental es secundario, pero lo importante es que esta enfermedad mental le impida tomar decisiones importantes, decisiones trascendentes en cuanto a su patrimonio y a su persona. Esta modificación que se produjo en el año a muchos cambios, ¿no? Como he dicho anteriormente, se promueve el procedimiento de incapacitación y una vez que termina, pues se le designa a una persona, una institución que se llama una institución de guarda, ya sea tutor, ya sea curador. ¿Cuál es la diferencia? Porque normalmente a veces pues, no se sabe muy bien. Bueno, uno está ahí ayudando, cuidando, pero qué papel tiene, qué le corresponde, qué no le corresponde. La diferencia es que el tutor es el representante legal de la persona incapacitada, mientras que el curador completa la capacidad que le falta a esa persona. Trasladando esto a un supuesto concreto para que lo entendamos mejor, si estamos hablando de una compraventa, el tutor puede acudir a la notaría y por sí solo, si se trata de vender un piso, otorgar un consentimiento y esa constitución de escritura es perfectamente válida. Si es el curador, tendrá que ir a la notaría, el curador junto con el curatelado o el pupilo y unidos ese uno y otro formarán el consentimiento válido para la venta del piso. Esa es la diferencia sustancial desde el punto de vista jurídico. La ley, la modificación del año 83 introduce una novedad muy importante que a la larga se ha demostrado que es bastante positiva, y es la posibilidad de que la tutela la pueda ejercer una persona jurídica. Inicialmente, pues, hubo, en fin, incluso hasta chistes y todo en el Parlamento cuando se batía la ley, porque decían que de ahí al matrimonio entre dos sociedades anónimas, pues, quedaba poco, ¿no? Pero realmente la experiencia ha demostrado que la posibilidad de que una entidad pueda ejercer la tutela siempre y cuando reúna los dos requisitos que exige el Código Civil, que son el que no tenga ánimo de lucro y el que entre sus objetos, finalidades sociales, figure la protección de los incapaces. Pues bien, hoy día en cada provincia como mínimo tenemos una fundación tutelar que es la que desempeña pues, las funciones de cuidado de aquellas personas que habiendo sido incapacitadas o bien no tienen familia o la familia pues por diferentes circunstancias no es idónea para ejercer el cargo de tutor. Y desde el punto de vista jurídico pues poco más hay que decir porque bueno, no quiero meterme en cuestiones muy complejas jurídicas sino señalar aquellos aspectos más importantes, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, ¿qué es lo que ocurre en el año 80? Pues en el año 80
entra en vigor la Ley General de Sanidad, aquella que redactó Ernest Lluch, ministro de Sanidad que mató a ETA, no sé si se lo recuerdan. Y al mismo tiempo se inicia la reforma psiquiátrica que tenía pues, como principio básico el cierre de los manicomios. Bajo el lema "Saltemos la tapia", pues se inicia un cierre de instituciones manicomiales y un altar de personas con enfermedad mental que estaban allí y que iban a volver a sus domicilios y demás. La cuestión es que fuera de la tapia esa que se saltó, pues había pocos dispositivos alternativos. Todavía no se habían creado esos dispositivos alternativos y el único dispositivo que realmente funcionaba pues éramos la familia. Pero además una familia en unas condiciones pues mínimas de preparación y de formación para hacer frente a esta situación que se nos venía encima, ¿no? Por eso pues hubo bastantes problemas, bastantes fracasos, y el Defensor del Pueblo andaluz, en el informe que hizo en el año 97, lo recogió con rotundidad. Muchas de esas personas que se habían desinstitucionalizado, después de un paso por la calle, volvieron a ser institucionalizadas, pero en este caso en las prisiones, porque habían cometido infracciones, por la falta de atención, pues se cometían infracciones penales, y ya digo, pues en el año 97 el Defensor del Pueblo pues censó una población reclusa casi de 600 personas con enfermedad mental en los centros penitenciarios andaluces, como consecuencia de este proceso que se hizo sin haber puesto antes los medios, antes de haber iniciado pues, el cierre de las instituciones manicomiales, ¿no? Como he dicho antes, la Ley Andaluza de Salud marca un hito importante en lo que a la atención en salud mental se refiere. Y hay un artículo que es clave en muchos aspectos y sobre el cual pues, vamos a desarrollar la segunda parte de la exposición, que es el artículo 20. Este artículo dice que sobre la base de la plena integración de la salud mental en el sistema sanitario general y de la total equiparación de las personas con enfermedad mental a los demás usuarios del Sistema Nacional de Salud, se iban a desarrollar una serie de actuaciones. Entre ellas, dice la Ley General de Sanidad y reproduce la Ley Andaluza de Salud, el potenciar la atención domiciliaria. Y ello obedecía precisamente a esto que hemos dicho anteriormente. Es decir, si se cierran los hospitales psiquiátricos y las personas con enfermedad retornan a su domicilio, en el domicilio es donde se iban a crear los problemas de convivencia y, en fin, ocasionados por una falta de preparación que tenemos las familias, que seguimos teniéndola, ¿no? Y ahí es donde iban a surgir los problemas. Por eso decía la ley que se potenciará la atención domiciliaria. La cuestión es que en este, como en tantos otros aspectos, pues existe una brecha muy importante entre lo que dice la ley y la que la realidad establece, los medios personales y materiales con los que se cuentan para una adecuada atención en temas de salud mental. A pesar de lo cual, incluso el legislador autonómico, en el Estatuto de Autonomía hay un artículo que dice que las personas con enfermedad mental tienen derecho a actuaciones y programas preferentes y especiales. Pero insisto, esto es única y exclusivamente un voluntarismo político, un voluntarismo personal, es decir, nosotros somos conscientes de los problemas que tenemos, nuestra voluntad es hacer esto, pero lo que podemos hacer es diferente de lo que nosotros quisiéramos hacer. Y esto es un problema que se producía hace un cuarto de siglo, cuando entró en vigor la Ley General de Sanidad, y se sigue produciendo en la actualidad. Vamos a hacer referencia ahora a algunos aspectos puntuales que yo creo que a los familiares pues, nos resultan del mayor interés, porque son problemas que surgen diariamente, ¿no? Problemas sanitarios, etcétera, 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 de atención sanitaria, de facultativa y demás, ¿no? Lo cual no quiere decir que no existan otros o que aquellos que yo les voy a decir sean los que a ustedes les interesen. Por eso, al final de la intervención, pues si hay algún problema, alguna cuestión que quieran plantear, pues lo hablamos tranquilamente, porque estamos entre familiares, entre personas con enfermedades, entre familiares,
Y a uno pues le parece muy importante algunos aspectos, pero luego después resulta que eso no le interesa a la gente. La gente quiere saber aquella otra cuestión o aquel otro aspecto que no se ha tocado y que se debería de haber hablado, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión importante, en mi opinión, que es la de garantizar la continuidad asistencial. Es decir, una persona, cuando se le diagnostica un trastorno mental, el que sea, pues tiene derecho, a partir de ese diagnóstico, a recibir el tratamiento que el facultativo que la atiende considere que debe de tener, pues, para contener la enfermedad, para curarle o bien para evitar la sintomatología, que suele ser lo que normalmente se suele ocurrir en este tipo de enfermedades, contener la sintomatología. La curación es bastante difícil, ¿no? Pues bien, esta continuidad asistencial, además de que está garantizada por la Ley Andaluza de Salud, también la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud habla que se tiene que garantizar. Y en concreto, en Andalucía tenemos una resolución, quizás sea de las pocas comunidades autónomas que la tenga, en la que concretamente se refiere a ella. Es la resolución 261 de 2002, en la que se dice, en una resolución sobre atención en urgencias, traslados e ingresos de pacientes psiquiátricos. Y dice lo siguiente: el alta hospitalaria del enfermo mental dará lugar a las siguientes medidas. Entregar su informe de alta al paciente, familiar o persona allegada y contactar con el equipo de salud mental correspondiente para que este dispositivo pueda prestar atención preferente al paciente y asuma su seguimiento. Esto lo dice la resolución del Servicio Andaluz de Salud. Hoy, esta continuidad asistencial tiene mucha relación con el derecho a la información. También el derecho a la información, que se vuelve a reconocer tanto en la Ley de Autonomía del Paciente como en la Ley General de Sanidad, como en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, y que a veces, incluso por los propios facultativos, se confunde con el contenido de la historia clínica, y no se debe de confundir. La historia clínica es un documento que pertenece al enfermo y que únicamente puede acceder a él el titular, el enfermo, o las personas que el enfermo autorice. Y otra cuestión muy diferente del contenido de la historia clínica es la información que se le tiene que facilitar a familiares, allegados o a las personas que atienden al enfermo mental una vez que se le da el alta, y que es una información de carácter social para que una vez que se le da el alta puedan desplegar ese cuidado, esa atención, pues que todos los familiares tenemos con nuestros allegados, ¿no? Y es un derecho que tiene esa familia. Normalmente, pues, en alguna ocasión, pues he escuchado a algún facultativo, no, la privacidad, el derecho a la privacidad, la custodia de datos, la ley de protección de datos y demás, no, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es la historia clínica, que efectivamente no tenemos por qué saber nada de ella, pero otra cosa es la información, pues, que se le tiene que facilitar a los familiares y allegados. Y precisamente por el incumplimiento de estos dos deberes, el deber de información y el deber de garantizar la continuidad de cuidado, pues tengo aquí una sentencia que condena al Servicio Andaluz de Salud. Estamos hablando del suicidio de una persona con enfermedad mental que presentamos una reclamación de responsabilidad patrimonial en base precisamente al incumplimiento de esos dos deberes, de esas dos obligaciones que tiene la administración pública. El derecho a la información, por una parte, y garantizar la continuidad de cuidado. Los familiares lo que tenemos que hacer es en todo momento facilitar el proceso terapéutico, pero ni somos médicos, ni facultativos, ni ATS, ni trabajadores sociales, en absoluto. Solamente somos hermanos, maridos, cuñados, una relación. Lo demás es responsabilidad y una obligación del sistema sanitario, y por eso, por ese incumplimiento es por lo que en esta sentencia se condena al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar a la familia porque esa falta de información y esa falta de continuidad de cuidado dio origen a que una persona, pues, se quitara la vida. Hay otra cuestión que a mí me ha sorprendido, me sigue sorprendiendo, ¿no? Cuando estamos en el hospital, en la unidad de agudos normalmente, en esos centros, en esas unidades cerradas,
Y es que como principio general se nos prohíbe a los familiares el acompañamiento. Habíamos dicho antes como el artículo 20 decía y hablaba de la plena igualdad de las personas con enfermedad mental a los demás usuarios del Sistema Nacional de Salud. Y esa plena igualdad quiere decir que todos tenemos los mismos derechos y que la familia de una persona con enfermedad mental tiene el mismo derecho a acompañarle que la familia de una persona a la que se le ha roto una pierna y está ingresado en el servicio de traumatología. Es decir, que no existe ninguna base legal para que se nos prohíba ese acompañamiento en una circunstancia pues tan delicada como es un internamiento en contra de la voluntad, etcétera, etcétera. Y si el facultativo que está atendiendo y que ha acordado ese ingreso, ese internamiento, considera que no es conveniente ese acompañamiento, pues deberá de reflejarlo en la historia clínica, motivarlo, justificarlo, y esa será la excepción a la regla general que debe de ser la posibilidad de que las familias podamos acompañarlo. Porque además de que es un derecho y la prohibición significa, en cierto modo, una discriminación, pues en muchos casos evitaría denuncias de malos tratos que se producen a lo mejor con más facilidad en un recinto cerrado al que la familia no tiene acceso. El que no se nos acuse a los familiares de desresponsabilizarnos de la situación, de depositar allí a nuestros familiares y demás. En definitiva, además de que es un derecho, podía facilitar bastante el abordaje terapéutico, la atención, y desde luego, pues si una madre quiere estar con su hijo en esas circunstancias, son pocas las causas, las justificaciones que pueden impedírselo, y si las hay, pues que sea el facultativo el que la haga consignar en la historia clínica, el que la justifique y si desde el punto de vista terapéutico está recomendado y está justificado, pues no hay nada que decir al respecto. Otra cuestión con la que nos hemos encontrado y nos solemos encontrar en muchas ocasiones a la hora de abordar pues, el acompañamiento, el cuidado y la atención, es algo que supone una barrera importante para la integración de una persona con enfermedad mental. Y me estoy refiriendo al estigma, la estigmatización de las personas con enfermedad mental. ¿Qué es el estigma? Pues el estigma es un prejuicio que hace que al portador se le incluya en un grupo que despierta rechazo y que es contemplado como inferior. A la persona estigmatizada, por ejemplo, se le aplican estereotipos: es débil de carácter, una persona vaga, no quiere trabajar, no tiene curación, de difícil integración, es propenso a la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas afirmaciones que se hacen en muchas ocasiones, carentes de fundamento, pues despiertan temor, exclusión y entorpecen esa inclusión, esa integración social de las personas con enfermedad mental. Y eso, pues, los familiares y las personas con enfermedad mental lo conocen bastante bien. El estigma, por su propia definición, es irracional, es decir, no responde a un razonamiento, a una motivación, sino que responde pues, a una serie de prejuicios, en la mayoría de los casos sin base. Pero funciona. Funciona y todos niegan pues, que lo tengan, que tengan prejuicios en relación con el enfermo mental, pero los que estamos aquí sabemos perfectamente que pocos empresarios hay, por ejemplo, que les den trabajo a una persona con enfermedad mental. Sabemos que incluso los propios familiares pues, lo rechazan incluirlo en el grupo familiar a esa persona con enfermedad mental. Y personalmente puedo dar cuenta de que en los casi 30 años que llevo siguiendo los temas de salud mental, no hay una casa hogar, un dispositivo residencial para personas con enfermedad mental que en el momento en el que se vaya a abrir no cause abierto rechazo en el barrio en el que se vaya a instalar. El proceso siempre es el mismo. La comunidad vecinal del barrio se levanta, se opone a que, una vez que se conoce cuál va a ser el destino del establecimiento, se oponen a ese destino, y normalmente no se oponen porque allí, entre comillas, se vaya a alojar a personas con enfermedad mental, sino porque el barrio necesita
otro tipo de instalaciones, tiene otras carencias y demás, en fin, siempre, incluso a veces con un enfrentamiento casi que llega a lo físico para que allí no se instale aquello. Finalmente acaba instalándose y a los 2 meses nadie sabe ni siquiera lo que hay allí. El proceso es siempre el mismo, ocurrió en Triana, en Sevilla, ocurrió en Jerez, ocurrió en Málaga y ha ocurrido también en la casa de Ciudad Jardín de Córdoba, en la que, entre otras personas, pues está alojada mi hermano. Curiosamente, uno de los responsables de la comunidad vecinal de allí, del barrio de Ciudad Jardín, donde está esta casa hogar, pues era mi compañera de despacho, que había estado con nosotros tomando café con mi hermano y que cuando se enteró de lo que el tipo de personas que allí se iban a alojar, pues empezó a movilizar al barrio. Después, cuando vio en la convivencia, en el trato diario, lo que allí había, pues la verdad es que se llevó una sorpresa pues bastante agradable. Por eso quiere decir que los prejuicios funcionan de una manera irracional hasta que la realidad se impone, que es lo que ocurre. Y bueno, en el barrio de Córdoba, pues los vecinos están encantados con el establecimiento, y no les quiero decir nada a ustedes del farmacéutico al que le han tocado 15 personas con enfermedad mental que todos los meses consumen su medicación y demás, son invitados a participar en las actividades festivas, las cabalgatas de los Reyes Magos, etcétera, etcétera. Y eso es así siempre, pero de principio el estigma y los prejuicios funcionan a tope. Yo empiezo a hablar de cuestiones así, si ustedes tienen alguna duda o quieren ampliar sobre el tema, me interrumpen, porque yo no quiero aquí hablar así como si esto fuera una conferencia doctrinal, sino yo quiero hablar un debate, un coloquio de familiar a familiar. Hay otra cuestión que en su momento despertó mucha polémica, porque suponía el que se atentaba contra la libertad que todos tenemos, ¿no? Me estoy refiriendo al TAI, el tratamiento ambulatorio involuntario. Desde la Confederación Española, desde FEAFES, inicialmente se promovió una modificación legislativa para que se pudiera aplicar un tratamiento ambulatorio involuntario a aquellas personas que previamente, desde el punto de vista facultativo, estaba recomendado, ¿no? Luego, con posterioridad, hubo mucha resistencia desde las asociaciones de profesionales, etcétera, etcétera, y un enfrentamiento abierto, esa es la verdad. Finalmente, se dejó aparcada esta modificación legislativa, y hoy día el tratamiento ambulatorio involuntario en los lugares, en los sitios, en los juzgados en los que se autoriza, se hace en base a una interpretación un poco extensiva del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el artículo que regula el ingreso involuntario. Entonces, haciendo una interpretación un poco extensiva de que quien puede lo más, que es el ingreso, pues puede lo menos, que es el tratamiento involuntario y demás, pues se han autorizado tratamientos involuntarios que en un momento determinado se consideran necesarios y pueden evitar el ingreso, un ingreso involuntario con todas las circunstancias que ustedes conocen, ¿no? Que no se nos escapan a nadie, desagradables, ¿no? Y en las que curiosamente intervienen hasta las fuerzas de orden público, cuando realmente es una misión ajena a las fuerzas de orden público el trasladar a una persona con enfermedad mental. Si es un acto médico y las personas con enfermedad mental son iguales que cualquier otra persona, como dice la ley, ese acto médico se tiene que ejecutar y llevar a cabo con los medios personales y materiales del Servicio Andaluz de Salud o del Sistema Nacional de Salud. Cualquier intervención ajena a ella no tiene ninguna base legal. A mí me sorprende que se llame a la Guardia Civil para el traslado de un paciente, porque además eso contribuye aún más a estigmatizar a las personas con enfermedad mental, que aparecen en los medios de comunicación esposados, rodeados de una pareja de la Guardia Civil, de policías nacionales, cuando realmente debería haber personal sanitario especializado en este tipo de actos médicos, En alguna ocasión, cuando he hablado sobre el tema y demás, algunos psiquiatras me han dicho que si yo quería que volviesen los loqueros y tal y cual.
Yo, entre que una persona especializada, un celador especializado en salud mental, colabore y ayude en el traslado de una persona con enfermedad mental y que intervenga la Guardia Civil, que en ocasiones incluso pues, hace uso de su arma reglamentaria y ha habido pues, incidentes graves y demás, y además que están preparados para tratar con delincuentes y demás, para tratar este tipo de actuaciones. Pues yo prefiero que intervenga el personal sanitario, esa es la verdad. Bueno, pues también en alguna ocasión pues, sí, ha habido polémicas sobre los temas estos, pero a mí me parece, y yo lo tengo bastante claro, es decir, si queremos también contribuir a erradicar y dar la imagen de que las personas con enfermedad mental son peligrosas, violentas y que están rozando la delincuencia, pues nada, porque aparezcan en la prensa, pues la verdad es que hay una circunstancia de esta que suele ser normalmente asociada a la falta, a las carencias de la atención médica, porque aparezcan eso, pues rodeados de policías y demás, ¿no? En fin, el tratamiento ambulatorio involuntario pues tiene mucha conexión con lo que se denomina hoy día el consentimiento informado. El consentimiento informado pues es esa conformidad que prestamos todos cada vez que vamos a ser sometidos a una prueba, a un acto médico y demás, pues que implica un cierto riesgo, ¿no? A todos nos ponen allí cuando vamos a hacernos una prueba médica, media docena de folios para que la firmemos al final, nadie lo leemos, es la verdad. Allí te informan de los riesgos que corres con la prueba y demás, de lo que puede ocurrir y no puede ocurrir, tú lo firmas y demás. Entonces, también para un tratamiento, y estos tratamientos suelen ser importantes de una persona con enfermedad mental, pues no digo ya el consentimiento, pero al menos la información y las alternativas que hay se deberían de tratar para posibilitar lo que se ha llamado la alianza terapéutica, la confianza que alguien tiene que tener en el médico que le está tratando, ¿no? Yo decía luego y se me ha ido el santo al cielo hablando justamente del consentimiento informado, pero bueno, que realmente es también un derecho que tienen las personas con enfermedad mental, el ser informadas, pero ser informadas con un lenguaje claro, un lenguaje que entiendan, comprensible, para que cuando uno preste el consentimiento sepa perfectamente de lo que se trata, ¿no? Y las alternativas al tratamiento. Y cuando digo tratamiento, no me refiero exclusivamente al tratamiento farmacológico, que es la base, es importante. Me refiero a la rehabilitación, a psicoterapia, a las intervenciones individuales y familiares, que como dice la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, es un derecho que tenemos todos. Lo que ocurre es que, como decíamos antes, lo que dice la ley y lo que existe en la realidad pues son cosas bastante diferentes, pero que la cartera de servicios lo contempla como uno más. Y el tratamiento pues es muy importante para una persona con enfermedad mental, la rehabilitación por una razón muy sencilla, y es que la enfermedad mental pues le hace perder habilidades sociales, y estas habilidades sociales que pierde solamente las recupera mediante un trabajo de rehabilitación, de reeducación y demás, que es lo que facilita la integración laboral, la integración familiar y la integración de todo tipo, ¿no? Ya estoy terminando, lo digo para que vayan ustedes preparando las preguntas, si es que tienen alguna que hacer. Y no voy a terminar, a finalizar la intervención, sin hacer referencia al papel que las asociaciones tienen en el mundo de la salud mental, porque desde el mundo asociativo es como se pueden corregir, se pueden elevar iniciativas y demás, y se puede presionar para que cambien el estado de cosas. Y sería auténticamente una revolución, auténticamente revolucionario, que existiera lo que la ley contempla como un derecho. Con eso les digo todo. Pero en fin, dentro de lo que las asociaciones pues tienen, el trabajo a desarrollar, el objeto y la finalidad fundamental del Sauce y de otras asociaciones que existen diseminadas por todo el Estado, es la mejora de la calidad de vida, de las personas con enfermedad mental y de las familias, que también lo necesitamos.
la defensa de los derechos y la representación del movimiento asociativo. Con estos objetos y con estas finalidades, tanto el Sauce como otras asociaciones pues despliegan una serie de actividades y de acciones mediante las cuales promueven la sensibilización social hacia las personas con enfermedad mental, su integración social y su integración laboral también. Y evidentemente contribuyendo con ello a erradicar los prejuicios de todo tipo que siguen existiendo hoy día sobre las personas con enfermedad mental. Existen muchos programas, aquí lo tengo, de ocio y tiempo libre, hábitos saludables, ayuda mutua, respiro familiar, programas de atención domiciliaria, promoción del voluntariado, etcétera, etcétera, etcétera. Cada asociación desarrolla lo que puede en función del voluntariado que tiene y de la colaboración y financiación de las diferentes administraciones públicas. Por eso pues yo lo único que pido desde aquí es que la medida de lo posible se integren en las asociaciones, colaboren con ellas, porque es desde el mundo asociativo desde el que se puede modificar y cambiar las cosas para que la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y de las familias pues vaya mejorando poco a poco. Decía quizás el más insigne de los científicos españoles, don Santiago Ramón y Cajal, que la vida seguirá siendo un misterio mientras que no desvelemos el funcionamiento del cerebro humano. Y yo espero que pronto tengamos conocimiento de cómo funciona esa caja negra que es el cerebro humano y estas enfermedades, los trastornos mentales más graves, pues tengan solución y normalicemos la vida de las personas con enfermedad mental y la de las familias que les acompañan. Y nada más. Muchas gracias y queda a vuestra disposición para las preguntas. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Están aquí acompañando los tambores de... Bueno, ya tengo la voz alta. Quisiera hacer un comentario, porque ahora usted ha dicho que, bueno, lo primero que se hace cuando hay un brote en una familia, un familiar, como no sabes aquello que es, ¡ay, que ya vení! Lo primero que se hace es llamar a la policía. Yo, claro, esto es porque todo el mundo está muy poco informado de lo que puede ser una enfermedad a una, bueno, yo ahora no sé cómo decirlo, a un ataque, a una rabieta grande, ¿no? Claro, dices, esto es, hay que llamar a la policía. Y aquello es un trauma para la familia y para el enfermo, que resulta que está enfermo. Porque esto uno no se lo imagina que puede estar enfermo el familiar hasta pues que le viene un brote, ¿no? Pero claro, tampoco no sabes a qué el brote, a que si es una rabieta o es qué. Y esto yo sí que estamos muy mal informados porque no se ha podido hacer más con otras también, con otras enfermedades como antes era el cáncer y todo el mundo a callar, como los que tenían azúcar y todo el mundo a callar. Claro, esta enfermedad, al ser una enfermedad del sistema nervioso, pues es muy tabú. Y yo no sé cómo se podría así dar más charlas, porque nosotros tenemos la suerte en Menamequí que luego todo esto sale por la tele comunitaria. Y la gente, aunque no le hacen mucho caso, pero son cosas que van quedando. Y pues si, yo qué sé, explicar, que se pudiera explicar, o sea, en un cine, por ejemplo, en un teatro. Sí. Te contesto, Carmen. Estamos grabándolo. Ya. Después te lo mando el vídeo. Vale. Después te lo mando el vídeo y si tú quieres, nos desplazamos allí a Benamejí para aquí con el equipo, con la psicóloga, con la trabajadora social, con la formadora y con la educadora social que está ahí delante de ti.
Nos podemos desplazar cuando nos lo demandéis. Pues vale. Yo lo veo esto muy, Y muy es la difícil. intención Sí, nuestra, ya. acercarlo a los pueblos. Por eso ya lo he dicho al principio, ahora vamos a Las Navas, vamos a Jauja, vamos a dar otra conferencia la semana que viene aquí en Lucena y luego ya empezamos con los pueblos. Bueno, pues nosotros si podemos asistiremos Contáis con nosotros a para todos los lo que sitios, ¿eh? queráis. Y eso, ya está, a las familias, hacerles entender que no hay que llamar a la policía, hay que llamar al médico, porque puede tener una crisis de nervios y el médico sabe si es nervios o una rabieta, el médico lo sabe enseguida. Y no decir, va, que ya, ay, la policía, que le ha venido un ataque, que nos puede hacer algo. Claro, esto, el que no se encuentra nunca, es muy duro. Pero para las personas que se pueden encontrar, o sea que no llamen tan deprisa a la policía. Claro, lo que ocurre es que cuando debuta, dicen los médicos, cuando debuta la enfermedad, pues todos estamos muy despistados. Y empezamos en un peregrinaje a unos médicos, a otros, a un facultativo, a un centro, a otro, hasta que ya al cabo del tiempo, pues ya hay quien, mire, aquí hay un trastorno mental grave, hay que atenderlo de esta manera, y ya empezamos a orientarnos, vamos a las asociaciones también, y ahí ya, pero una vez que el problema se nos ha presentado, ¿no? Y entonces, una vez que ya tenemos conocimiento del problema, es a lo que yo prefiero, porque evidentemente cuando debuta la enfermedad y todos estamos despistados completamente, pues es justificable cualquier actitud, cualquier tipo de actuación, como si está agitado o algo. Evidentemente, pues, el instinto de defensa pues, te hace inmediatamente acudir a lo más rápido, pues nada, a la policía local. Bueno, pero eso es comprensible inicialmente. Luego después ya, hombre, ya sabemos cómo actuar. Lo que ocurre es que la familia también tenemos nuestros prejuicios. Yo cuando en mi asociación de Córdoba, yo fui presidente de la asociación de Córdoba durante un tiempo, y me vino a ver una señora y me explicó que tenía un vecino que daba la lata, que por las noches que no dormía, que no dejaba a los demás. Bueno, al final resulta que el vecino era su hijo. O sea, la propia madre no quería decir que su hijo. Claro, si empezamos a hacer mal asunto, y todo esto pues porque ya sabemos la imagen que tiene la persona con enfermedad mental en la sociedad, y la única manera de atacar eso es difundirlo y decir la verdad, porque claro, cuando la gente tiene conocimiento de la enfermedad mental, cuando lee un periódico dice, una persona con esquizofrenia ha atacado a otro, claro. ¿Qué imagen transmiten los medios de comunicación de la enfermedad mental? Pues esa, la atención violenta y demás. Lo que no es noticia es que 1000 enfermos desarrollan una vida normal, atendiendo a sus cursos, trabajando, eso no es noticia y no sale en los periódicos. Y estadísticamente, el número de actos violentos que comete una persona con enfermedad mental es menor que el que comete otro, que no está diagnosticado. No voy a decir que no tenga enfermedad mental, sino que no está diagnosticado. Eso es así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, los medios de comunicación también tendrían que tener aquí un papel importante a la hora de transmitir a la sociedad la imagen de la persona con enfermedad. Por eso hablaba antes de que veáis fotografías de una persona esposada, cuando antes, yo no sé si ustedes han visto la película esta de Un tren llamado Deseo, la de Marlon Brando, la señora que tiene delirios, el típico caso de una persona con un trastorno mental. Bueno, pues cuando viene la ambulancia a su casa no viene la policía, ¿no? Se la lleva el facultativo, la hace sentirse a ella como una reina, se gana su voluntad, le ofrece el brazo, la acompaña a la ambulancia y se la llevan al psiquiátrico. Sí, también, por eso hablaba yo de que había que formar a esos equipos multidisciplinares para que hiciesen esa labor, porque la peor manera de enfrentarse a una situación con un enfermo agitado y demás es de frente, ir en contra de su voluntad, negar, en fin. Eso lo saben perfectamente los que en el día a día, desde el ámbito sanitario, tratan con ellos, pero la policía no, porque la policía está formada y preparada para tratar con delincuentes. Y utiliza los medios materiales que tiene para tratar con delincuentes. Sí, claro. La moderadora es Estrellas, y ella es la que da la palabra. A ver, vamos a escuchar al joven.
Una pregunta sobre la ley que el exministro de Justicia Gallardón sobre la ley del enfermo mental, el Código Penal del enfermo mental. ¿Nos puedes hacer 4 palabras sobre el tema? Porque estamos un poco despistados, que ha dimitido Gallardón, que el enfermo mental será un presunto peligroso. ¿Nos podrías explicar más o menos en qué consiste esta ley o si se ha aprobado? Voy a intentarlo, voy a intentarlo. En octubre de 2012 se promueve una modificación del Código Penal. Entre las modificaciones del Código Penal relacionadas con la salud mental está una modificación de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son aquellas sanciones que se le imponen a una persona cuando es declarada exenta de responsabilidad penal. Como que no tiene responsabilidad penal, no se hace acreedor a una pena, pero sí se le impone una medida de seguridad que va desde el encierro, etcétera, etcétera, etcétera. Con el Código Penal actual, las medidas de seguridad no podían tener una duración superior a la que le hubiera correspondido a la pena para el delito cometido de no haber sido declarado el autor responsable criminal. Por ejemplo, una agresión sexual, una persona con enfermedad mental le correspondería a ese delito 10 años de prisión. Como que está exento de responsabilidad penal, le ponen 10 años de privación de libertad como medida de seguridad. Y solamente puede cumplir 10 años. El artículo 6.2 del Código Penal que pretendía reformar el ministro Gallardón basaba la duración de la medida de seguridad en la peligrosidad de la persona y en la potencialidad criminal de la persona. Y en definitiva decía que la persona con enfermedad mental era una persona potencialmente peligrosa, de manera que la medida de seguridad podía durar 5 años, prorrogarla por otros 5 y no se le limitaban las prórrogas, lo cual devenía en la realidad al encierro continuo, que es lo que había hace 80 años. El día 22 de enero se ha debatido esta modificación en el Congreso de los Diputados y ha desaparecido todo. Es decir, que donde dije digo Diego. Por lo tanto, desde ese aspecto estamos tranquilos. Particularmente, cuando yo tuve la oportunidad de estar reunido con el secretario de Justicia y le pedí que derogaran el artículo 118 del Código Penal. El artículo 118 del Código Penal dice: son responsables civiles de las infracciones penales cometidas por las personas declaradas exentas de responsabilidad penal, además de ellos, los tutores, los padres y los guardadores de hechos. Es decir, que se nos hace responsables civiles de aquellas infracciones penales cometidas por una persona a la que se declara exenta de responsabilidad penal, al guardador de hechos, al que está allí cuidándolo, no ya al padre, al hermano, al amigo y demás que lo cuidan, y sobre esto hay sentencia. No la he traído aquí, pero hay una en concreto de la Audiencia Provincial de Granada. Estamos hablando de la responsabilidad civil. Es decir, una persona con enfermedad mental rompe el escaparate de una tienda. No tiene responsabilidad penal porque lo ha hecho, pero el cristal hay que pagarlo. ¿Quién lo paga? Como la persona normalmente suele ser insolvente, pues el guardador, el tutor o el cuidador, el que está allí conviviendo, que la atiende, que le ayuda, y eso es una injusticia en mi opinión. Porque normalmente, detrás de esas infracciones penales cometidas por las personas con enfermedad mental, está la carencia de atención sanitaria. Porque, bueno, por desgracia, yo he visitado mucho el hospital de Foncalén en Alicante, ¿no?, donde están ingresadas muchas personas con enfermedad mental, que antes de cometer la infracción penal nadie les hacía ni caso. Llevaban 3 meses, 4 meses en que la familia pedía ayuda a unos y a otros, comete la infracción penal y automáticamente al hospital psiquiátrico penitenciario y se acabó el problema. Allí recibe el tratamiento, normaliza la conducta y a las 2 semanas pues, no tiene sentido que esté allí. Esto ha ocurrido, no sé si ustedes recuerdan a Noelia de Mingo, pues que a los 2 años estaba fuera, vamos, se montó un escándalo porque se le daban permisos de salida y demás, pero claro, lo que no se montó el escándalo es porque esa, como otras personas, cuando se acude a un sitio u otro, no encuentran una respuesta a ese problema puntual, porque una persona con enfermedad mental que no tiene conciencia de enfermedad necesita un abordaje terapéutico integral, necesita el tratamiento farmacológico, pero también trabajar en la conciencia de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, No sé si me he explicado bien lo que muy bien. Entonces lo que hace falta más servicios sanitarios, más servicios sociales, más infraestructuras de sanidad para estas personas, más tratamiento para estas personas. Más... Es que eso cae de su peso. Es que eso es lo que... no hemos hablado de la Convención ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla del derecho a la accesibilidad. En términos de salud mental, hablar de derecho a la accesibilidad es que una persona no puede dar una cita para un psiquiatra de aquí a 3 a 6 meses, porque mañana puede tener un problema y es en ese momento cuando hay que atenderlo. Eso se llama accesibilidad. Y sobre eso, pues ahí están ya los... Ahora mismo no lo recuerdo, hay en un pueblo de Asturias el tratamiento asertivo comunitario, que se llama, ¿no? Ese tratamiento asertivo comunitario, en definitiva, significa que hay que tratar a la persona con una enfermedad mental allá donde se encuentre. Porque cuando a mí se me rompe un brazo, yo acudo rápidamente al traumatólogo. Yo voy porque me está doliendo, pero una persona con una enfermedad mental que no tenga conciencia de enfermedad, te dice que el enfermo eres tú. Se niega ahí y demás. ¿Por qué? Porque además de su propia enfermedad mental, pues hay que tratarle la conciencia de enfermedad. Yo cuando en ocasiones me dirigí a mi hermano, le dije, mira, yo soy hipertenso, yo me tengo que tomar 2 pastillas todos los días, si no me las tomo, a la semana que viene me sube medio punto la tensión, la otra 1. Y cuando pase un mes y medio sin tomármela, pues hay un serio peligro de que de algo. Pues exactamente igual, tú tienes un trastorno mental, tienes que tomarte una medicación, que no es solo medicación, que hay otras cosas, que es normalizar en definitiva todo eso. En Asturias están trabajando, son pioneros. Sí, en el pueblo, ¿cómo se llama el En pueblo? Avilés. En Avilés. Donde yo me he criado. Juanjo, el psiquiatra, Juanjo Jambrina Yo me es el crié que allí. dirige los equipos de tratamiento asertivo comunitario. No. Eso es una maravilla. Eso es lo que tenemos que lograr que venga aquí. Lo que están haciendo allí. Hay equipos que van a la casa cuando el enfermo no acude a consulta. No solamente a la casa, sino acuden Y a la ya, casa sí, y un acuden seguimiento. a la estación de autobuses y acuden a la estación de tren, que es donde la persona que está allí pidiendo pues no tiene un problema económico, tiene sobre todo un problema de salud mental. Porque a veces se ha visto como esta persona que estaba pidiendo en la calle pues tenía 1,5 millones, 2 millones de pesetas en la cuenta. ¿Por qué? Pues porque no tenía esa habilidad social, no tenía esos conocimientos, esa capacidad pues, para ir a un banco, en fin, gestionarse su patrimonio. Más posible. Una pregunta. Yo quería que explicara un poco cuándo le llega a una familia a solicitar la incapacidad de su familiar que tiene una enfermedad mental y también el proceso. ¿Cuándo? ¿Cuándo le lleva? ¿Cuándo deciden que su familiar, cuándo deciden que llevar a cabo la incapacidad? Cuando ven que él no se puede valer por sí mismo, no sé, algún ejemplo, en qué momento, ¿no? Porque hay personas, yo me he encontrado con personas, con familiares, algunas que ni siquiera sabían que podían hacerlo, y otras que bueno, que a lo mejor esa familia, ese enfermo, si sabía que necesitaba una incapacidad, que llevara a cabo una incapacidad para que su familiar pueda llevar a su patrimonio, para que, bueno, para que pudiera atenderlo mejor y para que pudiera vivir mejor, ¿no? Con la tutela a través de una tutela. Y luego también un poco que nos explique el procedimiento, en qué consiste, porque también hay muchas familias que están perdidas, que no saben si tienen que llamar a un abogado, si tienen que hablar con un juez, no saben qué hacer, ¿vale? ¿Y cuánto dura ese procedimiento hasta que...? 3 cuestiones. La primera, hombre, la cuestión de cuándo, pues esto es muy personal, porque, por ejemplo, cuando una persona que tiene una enfermedad mental pues no tiene esa capacidad para gestionar su patrimonio, pues ahí tenemos un problema. Ahí tiene que designársele a alguien pues, que le gestione el patrimonio y que no lo dilapide, porque además a los que nos consideramos normales, bueno, en un momento determinado, pues la picaresca está ahí, te levantan un patrimonio. Pero también te encuentras el caso opuesto, que a lo mejor esa persona tiene un patrimonio pero está viviendo en la indigencia. Sí. O en unas condiciones muy malas en su casa, insalubre y demás, y esa persona realmente tiene un patrimonio, pero lo tiene ahí y ella vive de una manera muy miserable. ¿Vale? Entonces ahí, por ejemplo, se debe de actuar... Que hay quien se está aprovechando... Por un lado, o sea, existe el lado ese que se puede gastar y por otro lado el lado que no lo gastan y viven en muy malas condiciones. Hombre, precisamente la incapacitación pues tiene ese aspecto también, y es que una persona cuando se la incapacita y se le designa un tutor, el tutor tiene la obligación de rendir cuenta del patrimonio,
Y ese patrimonio tiene que estar destinado, ese patrimonio que le pertenece a la persona con enfermedad mental, tiene que estar destinado a satisfacer sus necesidades. Y anualmente, pues, tiene que rendir cuenta, dar cuenta de los ingresos que se han producido, de los gastos, del remanente, y no solamente tiene que hacer una rendición de cuentas, sino que se hace también un informe personal de situación, a través del cual pues, se traslada a los juzgados cómo está esa persona desde el punto de vista económico y qué atención personal está recibiendo. Y si tiene mucho patrimonio y la atención es deficiente, pues se tienen que articular medidas. Y esto se puede poner en conocimiento del juzgado por cualquier persona. Si no se está llevando a cabo adecuadamente, si hay actividades, dicho muy finamente, depredadoras del patrimonio de una persona, por sus familiares, en fin. Hay muchas circunstancias que cualquier persona que sea conocedor de ellas puede ponerla en conocimiento del juzgado, del Ministerio Fiscal, porque el fiscal es el defensor nato de las personas con incapacidad, de los menores y de las personas con incapacidad, ¿no? El procedimiento, una demanda de incapacitación se presenta con abogado y procurador. Entonces se argumentan las circunstancias, se aporta la prueba documental en el que se basa la demanda de incapacitación. Si estamos hablando de un trastorno mental, pues se aporta el diagnóstico, en fin, todos aquellos elementos de juicio que le sirvan al juez y al médico forense, que interviene también, para corroborar esa incapacitación que se está pidiendo. También es un procedimiento especial, en el sentido de que el juez es el único procedimiento en el que el juez, además de las pruebas que le hacen llevar las partes, él puede pedir las que crea conveniente, en todo momento. Y además el juez es el que examina personalmente al incapacitado y a la familia, al presunto incapaz y a la familia. ¿Por qué? Porque en este procedimiento de lo que se trata es de llegar a la verdad material, no la verdad jurídica, que es la que se queda muchas veces. Pues, bueno, alguien debe un dinero a otro, se aporta unos documentos, pero no, y aunque se deba, pero no se llega a aprobar realmente y no prospera la demanda. Pero aquí lo que interesa es ver realmente cuál es la situación, el procedimiento de incapacitación, cuál es la situación de la persona, si esta persona puede gestionar su patrimonio y puede tomar decisiones responsables respecto de su persona, de su tratamiento médico, si puede ella misma acudir a la cita médica, todos los días estar pendiente del tratamiento, en fin, de todas estas circunstancias. Si eso lo puede hacer, pues no procedería a la incapacitación. Si no lo puede hacer, pues hay que promover la incapacitación y que sea la sentencia la que determine los actos que esta persona no puede hacer. La sentencia tampoco no es irreversible, es decir, cuando mejoran las circunstancias, que en el caso de las personas con enfermedad mental, pues no, pues se mejora la sintomatología, pero no hay curación, ¿no? Pues se puede reducir esos actos que la persona no puede hacer, o se pueden ampliar si empeoran, en fin, que todo es muy flexible. Y en cuanto a la duración, pues todo depende del volumen de trabajo y de las circunstancias que concurran en el procedimiento, porque no es lo mismo que se presente la demanda, que se le dé traslado, que no se oponga la persona demandada, inmediatamente se convoca a la vista, que la persona demandada pues tiene derecho a valerse de abogado y procurador, con lo cual eso pues supone suspender el plazo, no designarle un abogado y un procurador si no lo lleva él, en fin, y tarda más, y también todo depende del volumen de trabajo que tenga el juzgado en cuestión. En términos así, entre 6 y 8 meses suele tardar, pero esto no quiere decir que si dura mucho y hay una urgencia, no puedan solicitarse medidas cautelares, por ejemplo, el ingreso de una persona, por ejemplo, el bloquear unas cuentas, por ejemplo, el mandar al registro de la propiedad un exhorto para que si tiene un patrimonio, pues todo el mundo sepa que ya se ha iniciado un procedimiento y no se inicia una venta, ¿no? Otra curiosidad. Por ejemplo, cuando una persona afectada por enfermedad mental está totalmente compensada, está totalmente, a ver, no totalmente, es que está integrada a la sociedad y esa persona quiere ser partícipe en todos los movimientos sociales, tanto en asociaciones como en eventos culturales,
es aconsejable que esa persona no se le haga bombo, pero sí que se le apoye al máximo para que, igual que por ejemplo, a lo contrario, cuando una persona tiene un problema y hace una actividad peligrosa, sale todos los medios, pues en cambio cuando hace esa persona cosas muy beneficiosas para la sociedad, una persona afectada por enfermedad mental, es interesante que esa persona, ¿cómo te diría?, se le apoye a que salga los medios de comunicación, en las redes sociales, o sea, si esa persona es actora, si es música, no sé si me explico, ¿qué me aconsejáis? ¿Es pues compatible toda la información? Eso es como cualquier persona, todos tenemos derecho a participar en la vida social, política y económica, como dice la Constitución. Una persona con enfermedad mental no tiene por qué comportarse o actuar al margen de esa normalidad. Yo conozco a un chico con enfermedad mental, Vicente Rubio, que ha hecho una película y se ha publicado. El primero que se pone es él como una persona con enfermedad, tiene una esquizofrenia, creo que el tipo paranoico, ¿no? Y bueno, ha hecho su película, pero hay montones de ejemplos de personas que, porque la enfermedad mental, una vez que se remite la sintomatología, se va a llevar una vida normal. El punto clave es que esa persona adquiera la conciencia de enfermedad y tome su tratamiento. Esa es la clave de la cuestión, y a partir de ahí pues no tiene por qué dejar de trabajar. Hombre, se favorece la integración laboral, hay muchas medidas, beneficios fiscales y de seguridad social para aquellos empresarios que contraten a una persona con enfermedad mental que tenga diagnosticado un grado de minusvalía por esa enfermedad mental, y todas estas cosas favorecen la integración. Hay cooperativas también, y personas con enfermedad mental que reciben financiación pública, pero no, que a mí me parece perfecto que se haga y que se publicite. ¿Más cuestiones? El tema de los loqueros que dijo usted antes, ¿eso era beneficioso? Lo de los celadores, aquellos loqueros. Hombre, lo que ocurre es que la imagen de esos loqueros estaba asociada a las prácticas psiquiátricas manicomiales. Y claro, la imagen no es buena. Pero, insisto, ahora mismo se está hablando de unos equipos multidisciplinares, los que están integrados para una población de 30.000 habitantes, porque están integrados pues, desde psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, especialistas en salud mental, administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese equipo tiene que tener la suficiente competencia y preparación para llevar a cabo este tipo de traslado. Inmovilizar a una persona no es tampoco una cuestión muy dificultosa. Hombre, hacerla con una esposa, entre hacerla, yo es que a veces cuando ponen estos ejemplos pues la gente se molesta, ¿no? Inmovilizar a una persona con una camisa de fuerza a mí me parece más recomendable que con una esposa, lo cual no quiere decir que hacerlo con una camisa de fuerza sea lo ideal, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque corre un riesgo en un momento de agitación, de hacerse daño a él. Y bueno, la imagen de los loqueros pues ya están asociadas a prácticas, pero hoy día un celador especialista en temas de salud mental, que además saben cómo comportarse y demás, pues a mí me parece lo más recomendable. Lo que pasa es que es más cómodo, pues aquí hay un problema con la Guardia Civil. Verá qué rápido acaba con todo esto. Oye, el bombo que tiene luego esto, porque tiene un bombo, Claro. madre, en cambio otra persona que habrá salvado a una señora o un señor de que la atropellaran, hombre, claro, no hay que difundirlo, pero bueno, es muy normal, ¿no? Esto, ¿no? Pero habrá una persona que tiene una enfermedad y haga algunas cosas cuando él o ella tiene la neura esta, que le tiene el brote, nadie lo comprende esto. Ha sido un brote que luego es que a lo mejor ni se acuerda. Cuando Totalmente, claro. con el tiempo se acuerda, pero de momento no se acuerdan de lo que ha pasado. Sí, eso es justamente lo que ocurre en los temas de las infracciones penales. El Código Penal dice que cuando una persona no sepa lo que está haciendo,
o aún sabiéndolo, la propia enfermedad le impide actuar conforme a ese conocimiento. Es decir, tan irresponsable es, desde el punto de vista penal, aquel que no sabe lo que hace, como aquel que sabe que está haciendo algo mal, pero hay algo que le impulsa a hacerlo y no tiene los frenos que tenemos las demás personas. Así, cuando escucha voces, y bueno, pues aquella persona es el diablo, tal, sabe que está haciendo mal, que está agrediendo, pero realmente no puede frenarse porque hay una voz interior que le está diciendo que aquel es el diablo y que es un buen acto, una buena acción acabar con el diablo. Eso es lo que nos falta. El conocimiento que él nos está transmitiendo es lo que nos falta llevar a cabo. Y ese es uno de los proyectos que nosotros tenemos pensado poner en marcha. Crear los grupos de autoayuda que están funcionando en otras partes y crear la escuela de familias para que tengamos esos conocimientos. Pero para eso, pues si esto va muy bien, necesitamos apoyarnos mutuamente. Sí. Nosotros ya hace mucho, bueno, bastantes años, y claro, es una cosa que nos hacía sufrir en casa, ¿no? Porque la cosa no va bien cuando hay un enfermo a la casa, claro. No va bien, ¿no? Pero enseguida buscamos una ayuda y fuimos a una asociación o sea, nosotros vivíamos en un pueblo. Estás hablando de Cataluña, ¿no? Sí, nosotros somos de la provincia de Lérida. Ajá. A un pueblo 30 kilómetros de Lérida. Sí. Pero bueno, escuché yo por la radio que había en Barcelona una asociación, digo, aunque tenga que ir a Barcelona al menos una vez al mes, sí. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué podemos solucionar nosotros, que nos ayuden. Exacto. Y en esto llamé y me dijeron que en Lérida también se estaba fundando otra asociación. Sí. Hombre, a mí se me abrió el cielo, ¿no? Sí, sí. Y llamé a Lérida y me puse en contacto con ellos. Pues sí, muy bien. 4 familias eran. 4 o 5 familias. Y vale. Bueno, esto es un nacimiento. Sí, sí. Pues bueno, nos apuntamos y cada 15 días teníamos una charla con una psicóloga. Bien. La familia. El enfermo iba también, o sea, formaron un club social, por las mañanas iban allí y a veces por las tardes, y allí la cosa estaba bastante. Lo que pasa es que las familias pues tampoco no venían por los enfermos que había, pero bueno, una se lo dice a la otra, va, pruébalo que te irá bien. Muchos matrimonios separados, luego se volvieron a poner bien, ¿no? A juntarse, y es una enfermedad que destructura un poco. Carmen, ¿y eso cuánto tiempo me hablas? De 21 años. No, hace 21 años. Hace 21 años que estabas en Lérida. Y claro, cuando te viniste a Benavente, pues... No, ya tenía yo la cosa solucionada, ¿no? Ya, pero que echarías de menos aquello. Pero venir aquí ha sido nuestra salvación. Por parte de mi hijo, que es el afectado, sí. Y por parte mía, que el clima de aquí también va muy bien. Pero nosotros pensamos que si a él le iba bien, como aquí hay mucha familia, es un pueblo más grande, vimos que había muchas cosas que a él le gustaban, pues pronto yo iba a la escuela de adultos, la profesora lo hizo entrar al teatro porque es una cosa que le gusta. También mi marido y yo organizamos una asociación de senderismo, o sea, que hemos ido montando cositas y él se ha ido conociendo mucha gente y aquí él está muy bien y nosotros estamos contentísimos, ¿no? Es muy comunicativo. Muy bien, estamos muy bien. En cada casa tiene sus cosas, como con las familias, ¿no? Claro. Y bueno, pues tenemos que mirar de pasado, pues como todas las familias. Pero él aquí está muy bien y nosotros también estamos muy tranquilos.
por eso, porque tiene amigos en Ruta, en Cabra, bueno, en toda Andalucía. Yo creo también que afecta mucho el problema a las zonas rurales que están apartadas de los servicios sanitarios. Porque la zona de Lleida que vivíamos, yo vivía en una aldea chiquitita y estaba muy alejada de los servicios sociales de la capital. Yo para ir a un club social o una asociación tenía que trasladarme cada día 70 kilómetros. Sin embargo, aquí en Benamejí, pues uno puede ir al taller de ocupación de Faixén, que está aquí mismo a 10 minutos, tiene más salidas, no sé si me explico. ¿Faixén tiene taller ahí, la Fundación Andaluza? No, aquí en Lucena. En Lucena. Ahora participo en el taller de aquí de Faixén de Lucena. Que las zonas rurales están más dispersas y es más Sí, complicado. Exactamente. Tanto los servicios sociales como los sanitarios. Lucena integra varios pueblos. Vienen Ciudad Reales, venís de Benamejí, de Rute, de Nájar. No sé si algún pueblo más, pero que integra muchos pueblos. Quería decir. Dime. Yo, referente a lo que estáis hablando de contar con la policía local o la Guardia Civil, yo pienso que ahí se precisa de ellos por el miedo. Y eso por nuestro trabajo lo hemos visto porque incluso médicos profesionales que nosotros en un momento dado hemos requerido de ellos se han negado a ir si antes no está allí los cuerpos del Estado, ¿no? Cosa que nosotros hemos tenido que decir, oye, pararos ahí, y hemos tenido que enfrentarnos también de alguna forma a ellos, porque ellos entienden que si se les ha llamado deben de estar ahí, pero nosotros cuando han llegado a la Casa Bar les hemos dicho, oye, esperaros tranquilos, no estamos diciendo que no está mal que estéis aquí, si un médico dice que no entra si vosotros no estáis, pues sí, pero nosotras como cuidadoras del enfermo tenemos que pensar a ver si veros a vosotros violenta a la persona. Entonces, yo por la experiencia que tengo en estos 9 años, en ningún momento ha sido necesaria la intervención de los cuerpos, si no es para apoyo por lo que usted ha dicho, porque no hay sanitarios preparados y especializados para tratar a estas personas. Y en cuanto a retenerlo, en una ocasión, tanto mis compañeras como yo, que en este momento está aquí, tuvimos que decir a la policía, no, le pusieron una cuerda de plástico y es que vamos, completamente prohibido, porque el movimiento que él hace, porque está claro que lo está haciendo por su problemática, le va a hacer daño y eso no lo vamos a permitir. Y en cuanto a la asociación, el trabajo más importante para mí, desde mi punto de vista, es trabajar con la familia. Porque tenemos que aprender. El miedo parte desde lo desconocido. Y en las ayudas que tenemos que buscar, pues, informarnos. Ahora ya se acaba ¿usted es policía local, no? No. ¿No? Bueno, digo, ¿verdad? Es que, aprovechando, porque yo creí que era policía local y nada, digo, bueno, es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen solamente comisión de detener y reprimir, sino tienen otra misión tan importante como esa, que es la de auxilio y colaboración con las personas. La Guardia Civil, hombre, pone muchas multas y aún no hay que ver la cuantía que es, pero fundamentalmente la carretera auxilia a las personas. Pues ese es un papel importante y que no se distingue muy bien incluso por los propios profesionales, porque cuando interviene, por ejemplo, la policía en un tema de esto, en lugar de hacer un atestado que va a los juzgados, pues podía hacer una diligencia informativa, que podía ir al centro de salud o podía ir a otro sitio. Porque en ocasión una persona que lo único que tiene es un problema de salud mental y que tiene que recibir una respuesta del sistema sanitario, recibe una respuesta del sistema judicial, porque se ha levantado un atestado que automáticamente ese atestado va al juzgado. Y en el juzgado pues le citan y puede acabar en prisión sin darse cuenta nadie de que estamos en presencia de una persona con enfermedad mental, cuando de los juicios rápidos estamos hablando. Y es muy importante, y eso tiene que ser muy consciente
en fin, los profesionales de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del El Estado. trabajo parte de concienciar de lo que tenemos entre manos. Concienciar a la familia, trabajar con ella y que la familia, como ha dicho esta señora, que no tape, sino que dé la cara, que hable, que hay una realidad, que ponga nombre a las situaciones y que lo transmita a la calle. Oye, en el sistema, por ejemplo, yo nunca, no tengo noticias de que en una unidad cerrada se haya llamado a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado para ponerle un inyectable a una persona internada allí. Lo cual quiere decir que el sistema, cuando lo necesita, por muy mal que esté una persona, responde en determinadas circunstancias, ¿no? Y la unidad de uno, una vez que ya ingresa allí, ya el sistema sanitario tiene todos los medios para controlar la situación, pues fuera, con mayor razón, porque la imagen de la persona con enfermedad mental está en juego. Y la familia, pues también pues recibimos lo nuestro, ¿no? Porque yo, siendo presidente de mi asociación en Córdoba, cuando iban a instalar Faisén, una residencia allí encima de la Cruz de Juárez, pues fui a informar a la Asociación de Vecinos del barrio del Naranjo de aquello. A mí me dejaron hablar 4 minutos. A los 5 minutos ya estaba la gente levantándose, diciéndome que no querían a las personas con enfermedad, y cuando me fui, me tiraron naranja. ¿Sí? Y evidentemente esta actuación del barrio del Naranjo fue lo que motivó que Rosa Aguilar, mi amiga y compañera de promoción, Rosa Aguilar, entonces alcaldesa de Córdoba, pues al final no se hiciera la residencia allí, evidentemente, porque había en juego todos los bordos del barrio del Naranjo. Pero evidentemente los prejuicios funcionaron. A mí no me dejaron informar, yo iba a hablar, como he venido aquí, como voy a la ciudad, y no me dejaron informar. No me dejaron hablar, ni debatir, ni preguntar, y justamente una de las que más follón montaron allí era la enfermera de un psiquiatra. Y a mí me sorprendió, ¿no? Por eso lo digo, porque a mí me sorprendía que ciertos médicos, si no llegaban a ser los cuerpos del Estado, no se personaran a ellos. Incluso meternos miedo a nosotros, a las cuidadoras. Cuando estamos tratando con ellos cada día, les estamos dando de comer, lo estamos luchando y no tenemos ningún problema. Es más, ni miedo, porque en realidad sabemos cómo tratarlos y conocemos sus actuaciones. Entonces no podemos tener miedo. Pero los prejuicios funcionan. Y hombre, funciona a nivel de calle, pues vale, pero a nivel de unos profesionales, de unos médicos que deberían de tener unos mínimos conocimientos de funcionamiento de una mente en esas circunstancias, pues no estamos justificados tampoco. También hay que decir que ha mejorado la situación en salud mental, ha mejorado mucho. De hace 12, 14 años al día de hoy, aquí en Lucena, que es lo único que yo conozco, ha mejorado lo más grande. Yo creo que comparado, pues, va mejorando, pero que hay mucho trabajo que hacer porque hay mucha enfermedad mental y yo veo que la gente tiene miedo a exteriorizar esa situación y no lo dice. Y claro, si te callas en tu casa, si no trabajas contigo, si te comes el marrón tú, no estás ayudando a nadie. Bien. Y Paqui, tú y yo sabemos que en los tiempos que estamos viviendo, la crisis está acentuando la enfermedad mental, sobre todo las depresiones. Entonces, el trabajo que tenemos por delante es bastante fuerte. Bastante trabajo. A pesar de que haya mejorado con los años, porque como ha contado José Luis un poco, ha hecho un repaso por la historia, los avances que hemos tenido desde el cierre de los psiquiátricos, pero ahora mismo, en estos momentos y en el siglo que estamos viviendo, hay bastante trabajo por delante y en diferentes aspectos. Sí, bueno, yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Y a mí la crisis, en otro aspecto, hombre, no tan importante, pero sí también secundario, pues ha tenido incidencias. Por ejemplo, hay un programa del INSENSO, que es el programa de ocio y tiempo libre, y después se subvencionan parcialmente las vacaciones de las personas con enfermedad mental, y esto es lo que se llaman los programas de respiro familiar. La familia respira, ¿no? Bueno, pues el recorte ha sido del 45% en estos temas. Y no se ha rebajado tanto en la tercera edad.
hay más votos de por medio. Bueno, yo, ¿Alguna pregunta más? Soy Y muy vamos de eso. dando paso a que quedan aquí. pero Nos a queda nosotros, todavía un poquito por a nosotros, la televisión española, por medio del doctor que nos asistía, por cierto, que encontramos una persona adecuada porque arregló al enfermo y arregló al matrimonio, ¿no? Pues nos hicieron un programa para informar a la gente. Pues cuando tenía que llegar el día que empezaron con 2 o 3 programas solo de personas así que necesitaban ayuda, que acudía el SAMU, o sea, cosas todo de enfermos, pero de diferentes maneras, ¿no? De diferentes enfermedades. Pues lo tuvieron que sacar porque no tenía audiencia, porque había otros más, salió el Canal 5, que empezó con aquello de la mama, crónicas marcianas. Pero nos hicieron un vídeo de 6 minutos a una chica y a nosotros. Muy bien, que aquello lo pasan y también hubiera sido una información para mucha gente, ¿no? Pues fuera. Lo quitaron porque al mismo tiempo había Crónicas Marcianas Y no según tenía- la audiencia, no tenía tenía más audiencia. audiencia Crónicas Marcianas que el programa que era Esta es mi historia, en este caso explicábamos la historia de personas totalmente compensadas por enfermedad mental. Pero me parece que está en YouTube, ¿no? Pues no, Yo creo que está en YouTube. lo miraré. Mira en YouTube porque yo creo que está ahí. No lo sé, ahora yo el vídeo lo tengo. Sí, pues, Y se lo dejé a una enfermera, a la trabajadora social, que es la que nos ayudó a formar la asociación, ¿no? Sí. Y tuvo un accidente y ahora, hoy me han dicho que ya vuelve a trabajar. Yo si este vídeo haré que lo pasen por... que lo programen, que se programe, más que nada para Se para envía llegar a través de las redes, Sí. Carmen. A todas las familias Sí. el boca a boca funciona y en las redes sociales también. Sí, vale. ¿Eh? Vale. Tú lo envías a tus amigos se los envían a los suyos y así va dando la vuelta. Vale. Bueno, No. ¿qué hora tenemos? Las 7. Pues vamos a dar paso a Raquel que quiere hablar un poquito de su tema. Ella lleva el tema de convenios y de voluntariado. Hola, antes de nada agradeceros que estéis aquí. Yo soy Raquel del Espino, soy formadora, coach profesional y concretamente, como acaba de decir Estrella, me estoy encargando del tema de convenios, porque en una asociación, aparte de ayudar, asesorar y formar, pues también tenemos que crear un marco de colaboración entre empresas que hay aquí, en Lucena, alrededores, y los propios socios y familiares que tenemos en la asociación, ¿no? Desde este punto de vista, pues bueno, comentar que tenemos convenios hechos con Loa Nutrición y Dietética, con Loa Fitness, con NutriPlay, BAU, que es un spa que hay aquí en Lucena. Además estamos hablando de descuentos considerables, descuentos importantes. Tenemos también con la Clínica Integral del Pie, con Audio Senior, que no tienen tampoco ningún tipo de problema en desplazarse si la persona que lo necesita pues no puede desplazarse, tanto en temas de audición como de ortopedia. Con Ecocreaciones, que para temas de manualidades, talleres, con Centro Dharma, que ahora está muy de moda también como terapia alternativa, que compagina perfectamente con las terapias sanitarias, el tema de masaje energético, Reiki, Feng Shui, todas estas cosas, ¿no? Pero siempre dejando muy claro que lo primero es la atención sanitaria. Esto es secundario, ¿vale? Y complementaria. Y con Clínica Zalea. Clínica Zalea, una clínica que está también aquí en Lucena, y nos ofrece también bastante descuento en fisioterapia, psicología, psiquiatría, pedagogía, logopeda. Es decir, tenemos un abanico bastante grande, bastante interesante de convenios dentro de la asociación.
Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué hago yo? Ah, bueno, claro, por supuesto, es que lo tenemos tan aquí, vamos. Por supuesto, tenemos asesoramiento jurídico de él. De hecho, no hay ni que decir que por la ponencia que acaba de dar y demás, está más que formado en temas de salud mental. Además de esto, también me comentó, jurídico mental, además de esto también comentó en el convenio que firmamos que también pues, está abierto a cualquier otra pregunta de otra índole, no solamente mental. ¿Vale? Bueno, pues como estaba comentando antes, ¿qué es lo que hay que hacer para tener acceso a todos los servicios que, aparte de los que estamos mis compañeras y yo desarrollando, estamos hablando ahora? Pues el de hacerse socio. Hacerse socio es muy fácil. Para ello nada más que tenemos que rellenar una hoja que tenemos ahí y pagar una cuota que es tan simple y tan fácil y tan pequeñita, de 5 euros mensuales. Eso no nos quita de pobres a nadie y podemos beneficiarnos de mucho, de muchísimas cosas. Así es que, sin más que decir, espero, ya a modo de resumen, esperamos veros muy prontito en cualquier taller que hagamos, en cualquier ponencia, y sobre todo deciros que estamos en el Centro Cívico del Valle de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 de la tarde, donde estaremos más que encantados de recibiros. Muchas gracias. Estamos tiritando de frío los que estamos aquí por lucir el curso, nos estamos pasando un frío. Me da igual el cuerpo, pero yo necesito un chaquetón que sienta Bueno, aparte de lo que ha dicho Raquel, yo vuelvo a insistir en que, bueno, tenemos esa cuota de socio porque lo que pretendemos es agruparnos las personas que tenemos una inquietud en el tema que acabamos de hablar, en el tema de la salud mental, de crear una cultura mental, porque no hay cultura mental. O sea, es que tenemos que crearla, y tenemos que crearla los que estamos afectados por el tema, los que nos mueve la experiencia. La experiencia, José Luis lleva 30 años, yo llevo casi el mismo tiempo que él, aunque aquí en Lucena llevo 15 años, pero con ese desconocimiento, que no sabes a dónde acudir, que no sabes qué hacer, que por qué reacciona la persona como reacciona, es malcrianza o es otra cosa. Entonces, esa es la cultura que nos hace falta. Crear cultura mental. Y para eso tenemos que hacerlo en grupos. No podemos hacerlo individualmente. Y aquí en Andalucía hay mucho individualismo. Hombre, yo soy andaluza de nacimiento, pero me he criado en el norte. Entonces tengo un poco una visión un poco más amplia del tema, porque precisamente vosotros venís de Lérida, yo me he criado en Asturias, en la localidad donde hay esos grupos que están trabajando ahora, que yo los reivindico para aquí, para Andalucía, esos equipos multidisciplinares que van a la casa del enfermo y que van a buscarlo en la calle y salen adelante porque afortunadamente hoy tenemos la tecnología de internet que nos pone al día en lo que está pasando en la otra parte de España, y sabemos lo que están haciendo en el País Vasco, que también están trabajando muy bien, en Asturias, en Cataluña el trastorno bipolar están muy preparados, y hay unas asociaciones muy fuertes. Eso es lo que nos hace falta aquí. Y eso es lo que tenemos que crear aquí. Unirnos las pequeñas asociaciones de los pueblos y crear una gran asociación. Y entonces verás tú cómo nos escuchan. Ahora, si vamos por libre, no nos hacen caso. Pero si nos unimos, sí. Bueno, comentar desde el punto de vista que está ahora mismo hablando Estrella, que desde la Asociación El Sauce estamos potenciando el asociacionismo, es decir,
aunque no sea expresamente de lo mismo que estamos nosotros tratando, que son personas con algún tipo de enfermedad mental, siempre hay asociaciones que pueden compaginar perfectamente con nuestra labor. Creemos que cuanto más seamos, como bien ha dicho ella, mejor. Pero si podemos dar una mayor cartera de servicios, proyectos, ilusiones, ideas, eso es muy importante. Por eso también lo de reforzar el tema del voluntariado, porque cuando nosotros tenemos algún tipo de idea en la mente, pues necesitamos gente que nos ayude a crearla. Porque hoy, por suerte o por desgracia, la mayoría de las asociaciones basamos nuestros ingresos en subvenciones, algunas de índole privado y otras públicas, y de cuotas de los socios. ¿Qué pasa? Que hay veces que o bien tardan mucho las subvenciones en llegar o directamente no llegan. Y es una lástima que se queden muchas cosas sin hacer. Por eso aquí, desde esta asociación, desde la Asociación del Sauce, potenciamos el voluntariado. Y para ello, pues bueno, quiero decir que contamos con un seguro de responsabilidad civil y otro del voluntario. Aparte, le damos la formación necesaria porque el colectivo al que nos vamos a tratar es un colectivo con una serie de características particulares y que consideramos que necesita una mayor atención. No es ni más ni menos que ayudar al voluntario a que se sienta todavía más cerca, más empático con la persona a la que va a ayudar, ¿vale? Así es que os animo a todos, tanto que seáis socios, voluntarios, que notéis vuestras ideas y, como he dicho antes, estamos en el Centro Cívico del Valle y esperamos que vayáis. Gracias. Abiertos a todas las aportaciones que queráis hacernos, pues las hablamos y las ponemos en práctica, ¿vale?